Bueno, sean bienvenidos a este webinar de optimización presupuestaria, Arquímedes y Open Bin Quantities. Me presento, soy Michael Vélez, soy ingeniero civil y hago parte de ICC Virtual como ingeniero de soporte. ¿Quiénes somos? Nosotros somos ICC Virtual, Ingeniería, Consultoría y Capacitación. Somos una empresa que nos dedicamos a la distribución de software y somos los distribuidores autorizados del software SIPE, Geo5, GeoStudio y SQL. Tenemos presencia en Colombia, en Ecuador y Chile. Además, también prestamos servicios de formación, porque no solo vendemos el software, sino que también abrimos estos espacios de formación en donde pues enseñamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, todo lo que tiene que ver con el uso de las licencias que adquieren. Entonces tenemos diferentes diplomados de formación, diplomados en vivo, en línea, en donde pues tenemos cursos como edificaciones de concreto, estructuras metálicas con CIP 3D, cimentaciones superficiales con Geo5 y presupuestos y programación de obras con Arquímedes, por mencionar algunos, pero pues tenemos una amplia gama de diplomados que dictamos frecuentemente eh, en nosotros. Si desean alguna información adicional, aquí pues está el número de contacto de formación continua, en donde pues podrán adquirir toda la información respecto a nuestros diplomados. Además, si desean seguirnos, pueden tener contacto directo con nosotros en nuestra página web www.iccvirtual.com o seguirnos en nuestras redes como YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí también tenemos nuestros números de contacto. Unas pequeñas reglitas que tenemos nosotros acá para el webinar. En este momento, pues el micrófono de todos ustedes está silenciado. Se habilitará el chat para hacer preguntas. Cualquier pregunta que tengan durante el transcurso de esta conferencia, la pueden ir escribiendo en el chat o en el espacio de preguntas. Y al final del webinar yo dedicaré unos minuticos a responder todas las preguntas. De pronto, pues si alguna pregunta no alcanzo a responderla, la respuesta pues será enviada junto con la grabación de este webinar. Esta grabación, pues como le decía, se subirá a nuestro canal de YouTube y se les será enviada a cada uno de ustedes para que la tengan de referencia. Sin más preámbulo, pues este es el contenido de la conferencia. Vamos a hablar un poco, una pequeña introducción al módulo de gestión de SIPE. Voy a explicar qué es el generador de precios de SIPE, esa herramienta poderosa que tenemos a la hora de hacer presupuestos. Pues por obvias razones les voy a mostrar el software Arquímedes de SIPE. Vamos a hablar un poco de lo que es el BIM Server Center para poder adentrarnos al espacio de presupuestos BIM. Y vamos a ver un poco de lo que es la herramienta Open BIM Quantities y el plugin de Revit. Y al final del webinar vamos a hablar un poco del diplomado de presupuestos que está a punto de iniciar. Entonces, sin más preámbulos, sigamos. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que es el módulo de gestión de SIPE. Este es el SIPE menú, en donde pues encontramos diferentes herramientas, tanto para estructuras, para el tema de instalaciones, el tema de análisis energético y algunos módulos de documentación. Pero pues el tema que nos reúne el día de hoy es el módulo de gestión de SIPE, donde vamos a encontrar el programa Arquímedes, que es un programa para generar presupuestos, certificaciones y pliegos de condiciones de obra. Además, pues también tenemos Arquímedes y control de obra, que básicamente es lo mismo, la única diferencia es que nos va a permitir realizar el control de obra a nuestros proyectos. El generador de precios, que ya voy a dedicarle unos minutos para explicarles y para mostrarles esta poderosa herramienta que tenemos a la mano y además el predimensionador de cómputos y presupuestos. También voy a mostrarles cómo se utiliza, voy a realizar un pequeño ejemplo para mostrarles la capacidad que tiene este programa. Y por último, pues tenemos el plugin de mediciones BIM con Revit, que también en un pequeño espacio les mostraré cómo se utiliza.
Entonces, esto es lo que hace parte del módulo de gestión de CIPE. Y también pues tenemos el Open Bin Quantities, que es una herramienta que nos permite obtener las cantidades de modelos BIM. Si yo tengo un fichero IFC generado en cualquier programa de modelado BIM, yo puedo cargarlo a este programa por medio del BIM Server Center y obtener esas cantidades casi que de manera automática. Debemos generar unas reglas de medición, ya lo veremos en el ejemplo, y es una herramienta pues muy buena y muy práctica para esto de lo que son los presupuestos utilizando la metodología OpenBIM. Entonces, por acá les presento, este es el generador de precios en donde yo podré configurarlo para trabajar ya sea en diferentes tipos de obras, ya sea una obra nueva, una obra de rehabilitación o una obra de espacios urbanos. Al seleccionar yo alguna de estas casillas, automáticamente configuro el generador de precios para que me arroje o me tenga en cuenta los diferentes suministros o las diferentes actividades que yo necesite en cada una de estas especificaciones. También tengo aquí la localización o el emplazamiento de lo que es el generador de precios para que este se configure a esa moneda y se localice a los precios de esa localidad o país como tal. En este caso, pues estamos ubicados en Colombia, vamos a trabajarlo de esta manera y vamos a trabajar con un proyecto de obra nueva. Entonces, al haber configurado esto, yo paso de segunda mano aquí a lo que es el emplazamiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo puedo seleccionar el departamento en donde yo esté ubicado o en donde yo necesite generar el presupuesto para mi proyecto. En nuestro caso, estamos ubicados en el departamento de Santander, pero si yo necesitase un proyecto para Antioquia, lo puedo seleccionar. De pronto, pues para el Huila, para el Caquetá, bueno, donde yo lo necesite lo puedo seleccionar. Del mismo modo, si por ejemplo yo necesito presupuestar un proyecto en Argentina, nada más debo seleccionar aquí Argentina y automáticamente el emplazamiento se me configura al mapa de Argentina y yo puedo pues seleccionar los diferentes departamentos o estados que tenga ya ese país. Entonces, volvamos aquí a Colombia y vamos a dejarlo en Santander. ¿Qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos una pestaña en una visualización de árbol en donde al abrir este desplegable de la lista de análisis de precios unitarios, voy a tener una estructura de desglose de trabajo como la tendría casi que cualquier presupuesto que nosotros hagamos. Iniciamos con actividades preliminares, demoliciones, acondicionamiento del terreno. Pues este generador de precios es una base de datos que no solo tiene precios de suministros de la construcción, sino que también tiene mm, ese orden de actividades, o pues digámoslo en los términos que nosotros conocemos, tiene ese listado de APUs que cómo los consigue CIPE. CIPE pues tiene convenios con proveedores, con fabricantes que le permiten obtener esos precios de los diferentes suministros y también tiene convenios con diferentes empresas constructoras que son los que les dan esos parámetros y esos factores para ellos crear toda esta base de datos de análisis de precios unitarios. Entonces, ¿qué debemos nosotros configurar acá? Nosotros debemos configurar un dato estimado de superficie total construida, de superficie de planta tipo, el número de plantas sobre rasante y el número de plantas bajo rasante, que serían los sótanos. Esta configuración es necesaria para que los precios se adapten y sea lo más cercana al proyecto que nosotros necesitamos presupuestar. Entonces, esta información que nosotros agregamos acá es muy importante para poder lograr y llegar a un precio pues bastante semejante. ¿Qué sucede? Nosotros no le garantizamos de que los precios que usted encuentre, por ejemplo, en un suministro de cemento sea tal cual como usted lo consigue con su proveedor de confianza.
pero entre más cercano sea esta configuración que nosotros damos acá, les aseguramos que el precio va a ser eh, muy viable para lo que ustedes necesitan. Tomen este generador de precios como un punto de partida, un punto de inicio para sus presupuestos, no siendo como la última palabra, como pues nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? Que nos salieran los precios tal cual como los necesitamos, pero pues para llegar a eso aún nos falta un poco, pero sí es una herramienta muy potente que nos permite obtener esos APUs que nosotros muchas veces de pronto por mucho trabajo, por diferentes factores, no podemos llegar a tener. Entonces, seguimos configurando lo que es el tema de la accesibilidad. Tenemos pues si es una dificultad alta, si es una dificultad fácil o muy buena. Entonces, esta accesibilidad también me va a configurar y también me va a cambiar los parámetros de los precios. El tipo de la topografía, como bien sabemos, también afecta. El tipo de mercado, entonces, pues estos mercados también pues afecta un poco lo que son los precios, el tipo de vivienda o el tipo de proyecto, ya sea una vivienda unifamiliar, viviendas adosadas, un edificio plurifamiliar o si va a tener otros usos. Y también pues la situación, cómo va a estar localizado, si va a ser una esquina, si va a estar entre medianeras o si va a estar aislada, o sea, una vivienda en una parcelita. La distancia al vertedero autorizado es la distancia a nuestro punto de disposición de residuos, ya sea basura, ya sea escombros, todos los residuos que se puedan generar durante la ejecución de este proyecto. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque pues el programa, si se dan cuenta acá, tiene un capítulo dedicado a la gestión de residuos y toda esa, lo que es el tema de la disposición final de estos residuos que generan las obras y que nos afectan ambientalmente a nuestra localidad o pues al punto directo en donde se va a ejecutar este proyecto, lo cual pues es muy importante que empecemos a tenerlos en cuenta dentro de nuestros presupuestos. Aquí para hacer énfasis, siempre que nosotros encontremos este botoncito azul con el símbolo de pregunta o encontremos este pequeño libro púrpura o morado que les estoy señalando ahí en pantalla, es información adicional, información documental que CIPE nos permite obtener para darnos un poquito más de énfasis a lo que él se refiere en pantalla. Si, por ejemplo, yo le doy clic a este botón, se me van a resaltar algunos recuadros con un color azul, en donde pues, yo al darle clic se me va a arrojar una pequeña descripción de lo que refiere esos conceptos o de lo que refiere las gráficas. Por ejemplo, aquí en geometría de la planta, me dice, cuando presione este botón podrá ver un cuadro de diálogo, una serie de formas geométricas de plantas de una edificación. La variedad de opciones que surgirán depende de las opciones elegidas en los parámetros tipo de proyecto y situación. Es decir, que esta geometría de la planta está conectada con la situación y con el tipo de proyecto. Debe seleccionar aquella cuyas opciones características geométricas se asemejen más a la planta de su edificación. Entonces, esta información que de pronto en pantalla yo no la puedo obtener, la puedo obtener por medio de este botón. Y cuando encontremos este librito, me va a llevar a un documento externo en donde me va a explicar un poco, en este caso, lo que es la determinación y la actualización de precios y rendimientos que hace CIPE con el generador de precios, la metodología utilizada, cómo realiza la descomposición de los costos directos, la determinación de los precios, la determinación de los rendimientos y cómo se hace la actualización de precios. Entonces, por medio de esta documentación, nosotros podemos obtener más información que pues CIPE brinda para que nos tengamos como esa tranquilidad, realmente esa tranquilidad de que lo que estamos haciendo, lo que estamos utilizando, se fundamenta pues, en metodologías, en bases pues ya muy reales y conscientes de lo que es este entorno de la construcción. Bueno, sin más preámbulo, ya pasamos acá a lo que es los análisis de precios unitarios. Entonces, por ejemplo, voy a escoger por acá una estructura
Yo puedo hacer esto así manualmente. Si se dan cuenta, es una estructura de árbol donde cada pestaña pues me va a desplegar más información. Yo quiero una estructura de concreto armado y voy a utilizar aquí en la pestaña de columnas. En columnas pues me salen estos pequeños tipos. Voy a buscar una columna rectangular o cuadrada de concreto armado. Aquí pues en pantalla encontramos lo siguiente. La primera parte de esta ventana, lo que es la configuración de mi análisis de precios unitarios. Esta es los datos de entrada que voy a necesitar para configurar ese APU. Entonces, ¿cómo lo puedo configurar? Entonces, como seleccionamos columna rectangular o cuadrada, yo puedo seleccionar aquí las dimensiones del lado A, del lado B y tenemos pues su pequeño gráfico. Eh, ¿Qué más podemos seleccionar? Si vamos a necesitar el sistema de encofrado o no, como en este caso, pues lo desmarqué, se me desapareció. Es decir, el APU no va a tener en cuenta esos suministros o esos equipos que voy a necesitar para realizar ese sistema de encofrado. Si lo necesito, lo puedo activar y puedo, pues tengo algunas opciones aquí de verificación. Entonces, la altura libre de la planta, si es hasta 3 metros, si lo tengo entre 3 o 4 metros o entre 4 y 5 metros. También pues si van a ser láminas metálicas o paneles metálicos, cuántos usos va a tener esa panelería de esa formaleta y la estructura de soporte vertical, los puntales o los parales, el número de usos también que va a tener. Además, si voy a tener en cuenta algún tipo de desencofrante. Ustedes se preguntarán, ¿por qué aparece SICA acá? Pues a eso me refería cuando yo les mencionaba que CIPE tiene convenios con diferentes fabricantes o proveedores que son los que le otorgan esos precios a la hora de realizar estos APUs. Entonces, en este caso, este desencofrante de una vez va conectado a SICA. Entonces, yo voy a saber la cantidad de desencofrante de SICA que voy a necesitar y pues puedo contactarlos a ellos directamente y hacer la compra con SICA. Esa es como la garantía que tiene CIPE en cuanto a la generación de estos APU, de estos presupuestos. También tengo aquí las configuraciones del materiales, entonces la configuración del concreto, si es un concreto preparado en obra, si es un concreto fabricado en planta, la resistencia del concreto, los diferentes aditivos que yo pueda tener, si lo voy a fundir con medios manuales, bueno, en fin, dependiendo de cómo usted necesite o cómo usted va a ejecutar, en este caso esta actividad de columna, usted lo puede configurar. Del mismo modo va a poder configurar el tema del acero, cuánta cantidad de acero se va a necesitar por metro cúbico de concreto, el tipo de acero, además el desperdicio que este va a tener y también si vamos a necesitar los separadores para garantizar el recubrimiento de esta columna. Entonces, después de haber configurado toda esta parte en la parte superior del generador de precios, voy a desplazar un poco esta ventana. Esta configuración me afecta directamente el análisis de precios unitario, que es el que tenemos nosotros acá. Por ejemplo, con esa configuración que yo acabo de darle, me arroja que tiene un costo por metro cúbico de 1.156.000 pesos. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar, nada más cambiarle una dimensión, voy a ponerla que va a ser, ya no va a ser de 30 por 30 como está, y como se puede percibir acá, de 30 por 30 centímetros, voy a ponerla que sea una columna de 40 por 30 centímetros. Automáticamente me cambia el costo de esta actividad, de este APU, y me actualiza aquí la descripción de la actividad. Entonces, esto pues de forma muy rápida yo puedo hacer aquí y pues verificar y configurar los precios que yo necesite para para esta actividad en particular. Ahora bien, no solo tengo el análisis de precios unitarios, sino tengo una documentación que me acompaña a mi actividad, como lo son las especificaciones técnicas. Entonces, para esta columna de 40 por 30 centímetros, se genera este documento de especificaciones técnicas. Y también se genera este documento de seguridad y salud en el trabajo, en donde pues puedo determinar yo los agentes y equipos intervinientes en la actividad, lo que es el equipo, la maquinaria, la mano de obra, las medidas preventivas a adoptar con los diferentes tipos de riesgos
y dependiendo de la fase de ejecución de esta actividad como tal. Entonces ahí viene especificado la fase, entonces mire, colocación de armaduras, montaje del sistema de encofrado, fundido y compactación del concreto, desmontaje del sistema y por último el curado del concreto. Entonces esta información que si bien nosotros tenemos ya nuestras propias bases de datos, ya podemos tener esta información, pero pues para los que no la tienen, aquí la tienen a la mano, al alcance de un clic prácticamente. Esta documentación yo puedo exportarla acá directamente, ya sea en formato PDF, en formato de Word, incluso pues puedo ver una vista preliminar. Si yo quisiera aquí, pues ya tengo una vista preliminar de la impresión de esta documentación. Y del mismo modo, el análisis de precios unitarios, la ventaja que tiene es que yo puedo exportarlo aquí directamente a Excel. Si yo necesite de pronto, pues puedo exportarlo directamente a Arquímedes, pues por obvias razones está conectado, esta es la mano derecha de Arquímedes. Puedo exportarlo a un formato BC3, que es el formato de archivo de intercambio entre los diferentes programas de presupuestos. Es decir, que puedo utilizar este generador de precios no solo para utilizarlo con Arquímedes, sino que puedo utilizarlo con otros programas de presupuestos también. Y puedo pues exportarlo también directamente a Excel. Salen dos versiones de Excel, porque pues del 2003 hacia atrás, o la versión actual del fichero de Excel. Si yo le doy clic aquí, se va a generar automáticamente este archivo de Excel. Pues, permítame arreglo aquí un poco la visualización. Aquí tenemos entonces nuestro APU de esta columna, en donde voy a tener completamente, pues, digamos, que la edición puedo editar completamente aquí directamente esto en Excel. Por ejemplo, si yo cambio la cantidad de los separadores, ya no son 12, son 15, él automáticamente se modifica porque el Excel viene configurado con sus fórmulas. Entonces, pues con el generador de precios tengo estas opciones. También pues se dieron cuenta que yo hice una búsqueda manual, pero yo puedo buscar también por medio de estos binoculares alguna actividad. Por ejemplo, voy a buscar la actividad Zapata. Entonces, aquí en la parte inferior, lo que me va a mostrar es todos los diferentes actividades que contienen esa palabra de Zapata. Bueno, entonces voy a seleccionar, por ejemplo, zapata de cimentación de concreto armado. Le doy a aceptar. Espero un momento que el programa me traiga esa información. Y aquí tengo mi actividad de zapata. Del mismo modo, voy a encontrar su espacio de configuración del APU y la información en la parte inferior. Es análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y seguridad y salud en el trabajo. De esta forma, pues puedo utilizar el generador de precios. También tiene aquí una opción de especificaciones técnicas que básicamente es lo mismo. Entonces voy a tener mi estructura de desglose de trabajo. La única diferencia es que al seleccionar, voy a seleccionar por ejemplo aquí, del mismo modo la columna rectangular de concreto. La única diferencia es el orden en que me aparece la documentación. Como estoy en el apartado de especificaciones técnicas, pues la pestaña que me va a salir es la de especificaciones técnicas. Pero también voy a contar con la misma información de análisis de precio unitario y la seguridad y salud en el trabajo y pues con su espacio de configuración de la actividad. De esta forma lo puedo configurar. Y sucede lo mismo con el espacio de seguridad y salud en el trabajo. Además de esto, también tenemos un espacio de detalles constructivos. Estos detalles, pues no los vayan de pronto a confundir con detalles para planos, detalles constructivos de planos, sino que son detalles constructivos de documentación, digamos que se soportan o apoyan todo lo que es el proyecto del presupuesto. Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí uno de cubiertas. Entonces, este de fachadas ligeras de láminas de acero. Entonces voy a buscar, por ejemplo, fachada de doble hoja de lámina perfilada. Entonces, al seleccionarlo, me va a mostrar ese detalle constructivo.
Yo puedo configurarlo aquí del mismo modo y dependiendo de la configuración que yo le dé, se genera esta documentación del detalle constructivo, donde me va a mostrar una imagen del detalle con sus diferentes tipos de suministros o materiales que intervienen en esta actividad. Además, también tenemos este importante documentación de lo que son las instrucciones para el uso y el mantenimiento del edificio. Esto ya es un plus que tiene el generador de precios, que también nos arroja esta documentación del mantenimiento dependiendo de las diferentes actividades que yo esté generando. Entonces, por ejemplo, si vamos y continuamos con nuestro ejemplo de las estructuras de concreto armado de mis columnas, entonces, yo encuentro aquí el uso, las precauciones, las prescripciones, las prohibiciones, además del mantenimiento que va a necesitar ese elemento. Entonces, tengo toda esta amplia gama de documentación del mantenimiento y el uso del edificio. Entonces, realmente el uso del generador no solo se limita a generar esos APUs, que ya es muy importante, sino que también nos otorga toda esta documentación, que si nos ponemos a pensar que yo voy a generar toda esa documentación manualmente, si bien ya mucha la podemos encontrar en Internet, pero pues nos va a costar tiempo y el tiempo se traduce en dinero. Entonces, esta inversión que se hagan al adquirir la licencia con el generador de precios, realmente va a ser paga muy rápido porque ustedes van a presupuestar de una forma muy eficiente, muy eficaz, ahorrando tiempo y pues por ende ahorrando dinero. Entonces esto, mis estimados, es lo que es el generador de precios y pues tiene conexión directa con Arquímedes, el cual vamos a verlo a continuación. Entonces, mis estimados, les presento Arquímedes. Este es el módulo de Arquímedes y control de obra. La única diferencia con el Arquímedes solito del menú, porque aquí tenemos Arquímedes y control de obra. La única diferencia es que en este módulo de Arquímedes no se encuentra esta pestaña de control de obra. Esa es la única diferencia. Pero pues tenemos todas las opciones que les voy a mostrar a continuación. Lo único es que no va a tener las opciones de control de obra. Entonces, por esta razón, lo abro en esta pestaña para mostrarles todas sus funcionalidades. ¿Qué tenemos nosotros acá dentro del programa? Tenemos lo siguiente, tenemos una pequeña barra de menú, en donde pues dependiendo del menú voy a tener algunas configuraciones, algunas opciones de trabajo. Como se pueden dar cuenta, son muy pocas. Pues si están observando la pantalla, el programa es muy sobrio, muy intuitivo y nos va a permitir ayudar a trabajar de una forma muy rápida. Tenemos además una pequeña barra de comandos rápidos que nos va a llevar a algunos atajos a estas barras de menús. Aquí en esta parte tenemos la pestaña de exploración de los presupuestos. Aquí yo voy a encontrar todos los presupuestos que yo cree, que yo genere, los voy a encontrar en esta pestaña. Entonces, por ejemplo, tengo este presupuesto 01 y tengo este pequeño ejemplo de control de obra aquí abierto en este momento. Y todos los presupuestos que yo vaya abriendo se me van a ver reflejados acá en esta pestaña. Es decir, voy a tener un orden de mis archivos y un control de ellos pues muy eficiente. Aquí tengo este presupuesto, pues ustedes ven ahí, pues es un listado de capítulos, una estructura de desglose de trabajo y no ven mayor información. Esta pues es mi ventana de presupuesto en donde tengo datos muy importantes. Tengo un menú desplegable, un menú de árbol, que es como Arquímedes presenta sus presupuestos por medio de este menú de árbol. Tengo aquí el presupuesto raíz, entonces tengo el nombre del presupuesto que es P01 y con una pequeña descripción del mismo. Entonces, esto es un ejemplo de presupuesto generado pues en esta fecha. Si yo despliego, por ejemplo, un capítulo, pues voy a encontrar dentro de él los diferentes subcapítulos o las diferentes actividades como se ven en este caso. Y pues cada una de estas actividades, dependiendo de cómo la hayamos creado, va a tener también su propia descomposición,
Es decir, esta actividad es un APU completo. Si yo despliego esta actividad, aquí lo que voy a observar es su desglose en equipo, materiales, mano de obra y porcentaje de herramientas, que en pocas palabras esto es un APU. Entonces, de esta forma es como nosotros visualizamos ese análisis de precios unitarios, que de pronto es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a observar, pero para su forma de trabajo es muy eficiente lo que nosotros tenemos. Voy a configurar acá un poco esto para ver la vista de presupuesto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos una cantidad, un costo y un importe que sería un costo total para cada una de las actividades. Tenemos el desglose. En este caso, pues en este APU de descapote solo voy a tener maquinaria, mano de obra y porcentaje de materiales. Pero si yo me vengo, por ejemplo, a una actividad de estructura de concreto armado, ya voy a encontrar una información más completa de lo que es este APU. Entonces voy a tener todo este listado de materiales de suministros, voy a tener todo este listado de mano de obra y la maquinaria que voy a necesitar con sus respectivos rendimientos o cantidades. Ustedes se preguntarán de pronto, si les da la duda, ¿por qué tiene este color ahí como fucsia la mano de obra? El programa no viene por defecto de esta forma, sino que es una, digamos, una opción que el programa me permite configurar los colores para yo, digamos, esto sí es de forma personal, yo me ubico más fácil y clasifico por medio de la visualización del programa utilizando estos colores. Entonces, si yo vengo aquí, por ejemplo, a la opción de árbol, tengo aquí el menú de colores. Entonces, si yo hago la configuración por defecto, este es la forma original como viene configurado el programa. Si se dan cuenta, pues la única forma que yo tengo de identificar un material es por medio de este símbolo, que es como un pequeño bloque de ladrillo de arcilla, o la maquinaria o el equipo por medio de esta volqueta azul y la mano de obra por medio de este casco rojo. Entonces, a mí pues como que necesitaba un poquito de ayuda más para poder configurar esta, o para poder visualmente identificar en qué situación estoy de mi presupuesto. Entonces, pues yo opté por esta opción de configurar los colores. Entonces, la mano de obra, como es un tema bastante importante, siempre tiendo a ponerle un color bastante chillón que resalte. Entonces, por eso lo configuro de esta forma. El equipo trato de ponerle un color azul similar al de la volqueta. Y los materiales trato de ponerle un color así similar al del ladrillo que tiene el código. De esta forma, pues configuro yo también mis presupuestos y los puedo observar o trabajar de esta manera. Entonces, estas son las opciones, son muchísimas más opciones que nosotros tenemos dentro de aquí de Arquímedes. Si yo deseo, por ejemplo, para mostrarle rápidamente la conexión que tenemos con el generador de precios, yo voy a traerme una actividad aquí en acondicionamiento del terreno. Entonces, tengo aquí esta pequeña línea de inserción, le doy doble clic y aquí automáticamente me muestra utilizar el generador de precios. Le doy a aceptar. El programa va a hacer la conexión con el generador de precios y lo va a abrir inmediatamente. Como pues este presupuesto está realizado con el predimensionador, ya tiene estos códigos, están hechos directamente desde el generador de precios. Entonces, en este caso, él va a identificar estos códigos y me va a llevar automáticamente al capítulo de acondicionamiento del terreno. Esto porque este presupuesto, como ya lo mencioné, fue realizado con el predimensionador. Si es un presupuesto realizado, permítanme que me salió aquí en la otra pantalla, si es un presupuesto realizado por nosotros mismos, sin tener en cuenta la codificación, el generador de precios no me va a llevar al capítulo de acondicionamiento del terreno, sino que me va a dejar desplegado aquí en la parte de análisis de precios unitarios. Entonces aquí voy a agregar una actividad, por ejemplo, de compactación. Entonces, relleno y compactación del terreno. No voy a, digamos, a dedicarle mucho tiempo a la configuración porque ya lo vimos.
Pero aquí pues tengo esto de compactación, bueno, le doy a aceptar, ya la configuré y aquí ya lo tenemos, mire, relleno para la mejora de las propiedades resistentes al terreno de apoyo, ¿sí? Una mejora del terreno, entonces ahí tiene el material, tiene sus diferentes maquinaria, su mano de obra y porcentajes. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que es que a mí esta material de relleno no me cuesta 24.000 pesos, me cuesta un poquito más porque en donde estoy pues es difícil el acceso, en la cantera se me demoran en la entrega, entonces pues no me vale 24.000, sino que me vale 26.000 pesos, yo puedo editarlo completamente. ¿Sí? Que el rendimiento, pues 2.2 a mí no me sirve ese rendimiento. Por ejemplo, yo tengo un rendimiento de 3.5, lo puedo configurar completamente. Entonces, como les decía, utilicen el generador de precios como un punto de partida y no se encierre a que sea como una camisa de fuerza para ustedes. ¿Que es que él tiene que arrojarme? No, no, porque es una herramienta y esto es lo que nos permite hacer la herramienta y nos permite pues actuar de esta forma. Ahora con el tema de las cantidades, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis de cómo podemos nosotros utilizar las cantidades o ingresar esos cómputos de esas mediciones para esta actividad de relleno. Entonces, cuando yo me ubico aquí en la pestaña de cantidad, lo que yo hago es agregar un detalle de cómputo. Entonces, yo puedo agregar una nueva tabla aquí de cómputo. Entonces, por ejemplo, puedo agregar aquí una línea de detalle. Entonces, relleno de cimentación. Yo puedo aquí configurarlo por medio de una fórmula y utilizar estas columnas para esa fórmula. Entonces, por ejemplo, yo tengo, voy a decirle que me multiplique A por B. ¿Sí? Entonces, en unidades yo necesito, me sé el volumen total, yo tengo pues 5 fosos para zapatas que cada uno me corresponde a 1.5 metros cúbicos. Entonces, el programa me va a calcular, acorde a esta fórmula de A por B, me va a calcular ese valor, ese dato. Entonces, en este caso, pues tengo 7.5 metros cúbicos de relleno. Entonces, que tengo, por ejemplo, un relleno para, qué sé yo, para tanque de almacenamiento. Ahí yo puedo ya generar, perdón, ahí que escribí mal, relleno para tanque de almacenamiento. Entonces, que yo tengo el largo por el ancho, entonces voy a decir que es una unidad que va a tener una longitud de 10 metros, un ancho de 2.5 metros y que va a tener una altura, por ejemplo, de 1.8 metros, pues el programa me va a hacer el cálculo automático de ese relleno. Bueno, de pronto aquí exageré un poco con la altura. Un relleno pues tendrá, por ejemplo, pues pueden ser unos 50 centímetros. Ya ahí me da una medición un poco más acorde. Que yo necesite de pronto generar una tabla, una fórmula que siempre voy a estar utilizando o que de pronto necesito hacer el cálculo de los kilogramos de varilla de refuerzo. Entonces el programa también me permite ingresar una nueva subtabla y me otorga estas opciones de subtablas acá para las mediciones. Entonces tengo digamos, una subtabla para hacer lo que son los metros lineales, por ejemplo, de un cerramiento, de una tubería, medir el área, superficies horizontales, verticales, para cubicación, para volumen. Ya tengo, pues, esta es importantísima, peso de armaduras en kilogramos. Si tengo perfilería metálica, entonces ya tengo aquí configurado automáticamente para los perfiles IP, IPN, HEA. Bueno, tengo estas opciones. O además, yo puedo también agregar estas fórmulas que estoy resaltando, son creadas por mí. Entonces yo también puedo crear estas fórmulas y pues esto sí se los voy a dejar ahí, los voy a dejar picados como decimos. Esto lo vamos a ver en el diplomado, les voy a enseñar cómo configurar y cómo crear estas fórmulas. Ahí para que se motiven y para que me acompañen en este diplomado que iniciamos el próximo 23 de enero.
Entonces, todas estas opciones lo podemos hacer. ¿Qué opciones también tenemos? Que también se las voy a dejar para el diplomado. Nosotros podemos cargar planos de AutoCAD y realizar las mediciones completas sobre esos planos. Entonces, yo me ubico aquí sobre una celda de cantidad, me vengo a este botón de cómputo sobre XF o DWG y ahí tengo ese plano, esa plantilla que ya he cargado por defecto anteriormente y pues tengo algunas opciones que como les digo, los voy a dejar picados y nos vemos en el diplomado para que aprendan a ver esta parte de cómo pues podemos sacar estas cantidades sobre estas diferentes plantillas, cómo puedo organizar diferentes tipos de plantillas porque no solo puedo mostrar esta en pantalla, sino que puedo tener muchas plantillas dentro del programa y trabajar con ellas. Bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar acá de lo que es el software Arquímedes. Voy a pasarme ahora al tema de lo importante o pues digamos esa revolución que nosotros estamos teniendo en este momento con todo lo que tiene que ver con la metodología BIM. Entonces, para poder adentrarnos un poco en esta parte de la metodología BIM, lo que voy a hacer es explicarles sobre la plataforma BIM Server Center de CIPE. Entonces, permítanme, voy a traerme por acá una pestañita del navegador. Esta plataforma es en línea. Entonces, ustedes pueden buscar binserver.center en la nube y van a llegar a esta página. El registro de esta página, pues como nos gusta todo, es completamente gratis. ¿Qué debemos hacer para el registro? Venimos aquí a este botón, regístrese aquí. Muy sencillo el registro. Nombre, apellidos, el email, confirmar el email, la contraseña, confirmar la contraseña, habilitar este captcha de no soy un robot, aceptar los términos y las condiciones y registrarse. A su correo electrónico va a llegar una activación, un correo de activación, entran a ese correo, le dan clic al botón de la activación y listo. En menos de 5 minutos ya que tienen una cuenta completamente gratuita en esta plataforma que realmente pues tiene muchísimos beneficios. De pronto así ustedes no sean usuarios de CIPE como tal, pero pues tienen muchísimos beneficios en este entorno colaborativo de lo que es la metodología BIM. Entonces, bueno, ya yo he creado mi propia cuenta, voy a venir aquí a iniciar sesión, le doy aquí la opción de acceder y voy a encontrar este menú de inicio. De pronto ustedes van a verlo muy semejante a una red social y pues es como a mí me gusta describir esta plataforma del BIM Server porque sus funciones son realmente como las de una red social. Bueno, me disculpan, está ahí un momento, está como un poco lenta la conexión. Por ahora, pues voy a mostrarles aquí en la parte lo que son mis proyectos. Entonces, en mis proyectos yo voy a encontrar todos los proyectos que yo he trabajado dentro de esta plataforma. De pronto ustedes dirán, uy, pero el ingeniero tiene ahí muchas cosas repetidas. Digo, sí, realmente pues esto yo no lo he utilizado, digamos, de forma profesional, sino ha sido más bien como un uso para los temas de soporte, los temas de las preparaciones de las clases que tenemos aquí, digamos, o que tengo yo en mis funciones como ingeniero de soporte aquí en ICC. Entonces, pues pueden notar pues algunas obras de estructuras de concreto armado, algunas obras de estructuras metálicas. Por acá también tengo algunos temas arquitectónicos, algunos temas de instalaciones hidrosanitarias. Por acá, miren, tengo subido este ejemplo. Este es el modelo BIM del forjado del acero, de la armadura de acero, de una cimentación. Por acá tengo una red contra incendios de una pequeña bodega industrial. Bueno, en fin, tengo pues estos archivitos o estos pequeños proyectos que se han venido presentando a lo largo pues, de mi estadía aquí en ICC. Pero si yo deseo ver, vamos a ver si de pronto ya carga la página de inicio. Bueno, aquí pues como les decía, mira, aquí pues
El usuario Said Aaron ha compartido este proyecto de cocina, entonces él hizo su modelito en CP Architecture y cargó ese proyecto aquí directamente. Por acá pues tenemos al ingeniero Juan Anderson, realizó este puente peatonal. Ahí pues se pueden hacer comentarios, se puede compartir los proyectos. Básicamente funciona como una red social. Entonces yo aquí, vean este beneficio de esta plataforma. Ustedes pueden cargar sus propios proyectos y esta plataforma le puede funcionar como un catálogo profesional. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí a los rankings, si ven este botón de rankings acá, yo voy a poder seleccionar dependiendo de las etiquetas, dependiendo del país. Yo en este caso tengo aquí seleccionado Colombia, pues voy a poder ver un ranking que está evaluado por el número de aportaciones, es decir, el número de proyectos que se ha subido a la plataforma. Entonces tenemos al ingeniero Luis Carlos Quintero, al ingeniero Ricardo González, al ingeniero Diego Fernando Arana. Bueno, tengo ahí muchísimos ingenieros que hacen parte y muestran, digamos, como los 50 primeros que tenemos dentro de este ranking. Me tomo el atrevimiento siempre de mostrar los proyectos del ingeniero Luis Carlos Quintero, pues él los tiene ahí en su visualización para poder observarlos, porque yo puedo elegir si los quiero mostrar o no los quiero mostrar. Entonces, pues tengo aquí algunas obras muy interesantes, tanto de concreto como de estructuras mixtas entre concreto y estructura metálica. Bueno, tengo ahí un sinfín de proyectos que el ingeniero Luis Carlos ha cargado. Mire, este, por ejemplo, este paso elevado para una tubería, supongo que de agua o de hidrocarburos podría ser. Entonces, esta plataforma pues nos permite esa conexión directa con nuestro entorno profesional. Entonces, no solo sirve para la conexión entre los programas de CIPE, sino que me permiten a mí dar como esta muestra de lo que yo hago. Entonces, yo puedo darle aquí like, recomendar o puedo pues solicitarle, de pronto me interesó esta estructura, yo puedo escribirle al ingeniero, Inge, me permite colaborar con este proyecto, me parece muy bonito, me parece muy interesante y puedo hacer como esa interacción entre las diferentes áreas profesionales por medio aquí de esta plataforma. Que también nosotros encontramos en esta plataforma, encontramos la tienda en donde vamos a ver todos los programas, no solo de CIPE, sino de las diferentes desarrolladores que quieren hacer parte de esta plataforma OpenBIM. Entonces, por ejemplo, este programa no es de CIPE, es como por mostrar alguno. Aquí mire, cálculo y diseño de instalaciones de telecomunicaciones. Ah, bueno, sí, perdón, desarrollado por CIPE Ingenieros. Ahí qué pena, sino que pues por el nombre no lo referí a que fuera de CIPE, pero pues sí fue desarrollado por CIPE. Tengo algunas, por ejemplo, este de ICIDU, probablemente este sí. Sí, mire, cálculo de redes de conductos con equipos de ventilación del fabricante Soler Palau. Bueno, Soler y Palau. Entonces ahí tengo como este programita BIM para hacer el modelo de esos ductos de ventilación. Aquí mismo, pues ustedes van a encontrar también los programas de CIPE. Si venimos, por ejemplo, aquí a la pestaña de mediciones y presupuestos. Bueno, qué pena, metí por ahí mal un clic. Si venimos aquí a estas opciones de mediciones y presupuestos, pues voy a encontrar todos los diferentes programas que tengo para esta parte de gestión. Pues tengo Arquímedes, tengo el estimador de costos, perdón, que es el mismo predimensionador, Arquímedes y control de obra que ya les mostré, y el OpenBIM Quantities, que es el programa que les voy a mostrar a continuación. Entonces, quería mostrarles esta plataforma BIM para hacerle referencia a esto. En mis proyectos yo he cargado previamente, permítanme, vuelvo aquí a la página de inicio. En mis proyectos yo he cargado previamente la arquitectura de este edificio. Perdón, sí, es esta edificación.
Entonces, al tener este proyecto aquí cargado en la plataforma BIM, por medio de una conexión directa, este es el programa Open BIM Quantities. Entonces, yo aquí, pues, bueno, no he iniciado sesión. Aquí es muy sencillo, le doy en iniciar sesión, le doy aquí en la opción de permitir, vuelvo al programa y aceptar, y automáticamente tengo ya conectado mi proyecto o mi programa a mi cuenta del BIM Server Center. Entonces, aquí yo puedo ver, puedo actualizar la información de este proyecto. Entonces, si tengo alguna, en este caso, pues no tengo ninguna aportación nueva, por eso no me aparece, pero pues ahí tengo ese proyecto conectado directamente en el presupuesto. ¿Qué tenemos nosotros acá en el Open BIM Quantities? Tenemos, pues, como todos, una barra de menús donde voy a tener algunas configuraciones. Tengo aquí el menú proyecto, en donde yo voy a poder configurar el banco de precios, que es básicamente mi presupuesto, que voy a tener desde Arquímedes. Voy a generar un conjunto de reglas de medición para conectar este modelo BIM que tengo acá con ese banco de precios que he cargado previamente. Entonces, básicamente eso. Algunas opciones aquí de visualización. Entonces, yo tengo en el programa una vista 3D, ¿sí? Tengo aquí una pequeña ventana de medición y tengo aquí unos parámetros de las entidades del modelo BIM. Entonces, aquí tengo todas las categorías del modelo como yo las tenga organizadas. En este caso, yo las tengo organizadas por capas. Y aquí en esta pestañita o en este espacio voy a tener esas propiedades de mi modelo BIM. Es decir, por ejemplo, yo selecciono aquí en esta vista 3D. Entonces, como pueden observar, yo tengo todas estas opciones de visualización en mi vista 3D. Si yo selecciono esta columna, aquí en las entidades automáticamente se refiere a ese elemento BIM, a esa columna. Entonces me lo marca aquí por medio de este sombreado azul y me muestra esas cantidades. Y aquí pues tengo yo las cantidades como su área, su volumen, su longitud, su área neta de superficie y su volumen neto. Es porque él también cuantifica lo que son las intersecciones entre elementos, por eso me genera un volumen total y un volumen neto de ese elemento. Si yo, por ejemplo, al contrario, si deseo seleccionar aquí en entidades, selecciono todas las columnas, pues aquí dentro del modelo BIM, voy a mostrar aquí, a darle un poco de transparencia. Aquí automáticamente me selecciona todas las columnas de mi modelo BIM y me muestra las propiedades de esos elementos. Es decir, me está mostrando que hay 84 elementos de columna que tienen un volumen estimado de esta cantidad, de esa magnitud. También aquí en la parte de medición, pues me va a mostrar esa conexión que ya yo hice previamente con el presupuesto y me muestra todas las cantidades de esos elementos de columna que tenemos acá. Entonces, este programa vamos a aprender a manejarlo completamente en nuestro diplomado. Voy a hacerles un pequeño ejemplo de cómo creamos una regla de medición muy rápida y, y cómo actualizo el presupuesto y cómo se visualiza aquí dentro del programa. Aquí pues se ve un poquito raro, ya marco de esta forma, le cambio aquí la visualización, aquí digamos, puedo cambiarle el fondo, ¿sí? También yo puedo tener una captura directamente de este edificio, entonces puedo imprimirlo como un archivo PNG, un archivo JPG o incluso un archivo DWG para visualizarlo en algún programa CAD que tengan de preferencia. Entonces vamos a crear, yo ya previamente he subido, aquí tengo este presupuesto o este banco de precios, entonces ahí pueden observar, esto fue hecho completamente en Arquímedes, entonces tengo estos 3 capítulos, tengo cimentación, estructuras de concreto, puertas y ventanas, ya lo he cargado, aquí pues si deseo editarlo lo puedo hacer, puedo cambiar los precios, puedo cambiar las cantidades, pero como les digo, esto lo vamos a realizar
en el diplomado pues más a detalle. Aquí es un pequeño abrebocas, como les he venido diciendo, los voy a dejar picaditos para que me acompañen en este diplomado de enero. Después de haber cargado ese banco de precios, yo vengo aquí a conjuntos de reglas de medición y aquí las tengo. Entonces yo ya tengo creada una regla de medición para losa de cimentación, para vigas, para columnas, escalera, losa maciza, pero vamos a crear, me falta en el capítulo de puertas y ventanas, me falta esas actividades por conectar en mi presupuesto. Entonces es muy fácil, aquí yo creo una nueva regla de medición. Entonces, por ejemplo, vamos a poner uno de puertas, le doy aquí en aceptar, aquí voy a añadir, entonces aquí debo cambiar a capa, es igual, pues busco la capa de doors o puertas, le doy a aceptar y debo asignarle el código para conectarlo a mi presupuesto. Le doy aquí en añadir. En este caso, como yo tengo o necesito es la unidad, no le configuro ningún parámetro porque el parámetro de unidades ya está configurado aquí predefinido por el programa. Entonces le doy aquí en aceptar, verifico si compruebo, no tengo ningún error. Entonces guardo, acepto, cierro acá y me vengo a la pestaña de presupuesto. Como pueden observar acá en el presupuesto, solo tengo configurado la cimentación, las estructuras de concreto. Miren las opciones tan bonitas que me permite el programa. Cuando yo selecciono el capítulo, automáticamente en mi modelo BIM se me seleccionan todos los elementos del modelo BIM que están conectados a ese capítulo de presupuesto. Si yo selecciono la losa de escaleras, podré visualizar las escaleras. Aquí pues tengo unas opciones, voy a hacer aquí un corte de sección. Ahí puedo observar que tengo conectadas las escaleras a, a esa actividad de mi presupuesto. Como pueden ver, no tengo el capítulo de puertas y ventanas, que es lo que voy a cargar en este momento. Le doy aquí en actualizar, acepto, acepto aquí el cambio de moneda, le vuelvo a dar aquí en aceptar. El programa hace su pequeño cálculo y voilà, tengo ya mi actividad con las 94 puertas. Y si observan acá en el modelo BIM, tengo seleccionadas todas las puertas de mi proyecto. Entonces, de esta forma rápida, obtengo una conexión directa del presupuesto con un modelo BIM, es decir, estamos haciendo presupuestos BIM. Ahora bien, vamos a hacer de forma rápida la conexión con las ventanas. Entonces, repetimos del mismo modo, creo una regla de medición para las ventanas, es básicamente lo mismo, cambio aquí la capa, selecciono aquí ventanas, vengo a asignar códigos, conecto la ventana, acepto, aplico, acepto, vuelvo al presupuesto y actualizo la medición. Entonces, como se pueden observar, es de una forma muy rápida que yo puedo hacer esta conexión de mi modelo BIM con mi presupuesto. Acá en este programa pues puedo imprimir directamente el presupuesto, puedo imprimir directamente la documentación, puedo exportarlo a un formato BS3 para llevarlo nuevamente en Arquímedes y poder trabajarlo directamente allí desde Arquímedes. Ahora bien, básicamente pues eso es lo que les quería mostrar. Me queda pendiente un poco el tema del plugin de Revit, pero pues es básicamente, funciona similar a lo que les acabo de mostrar del Open BIM Quantities, solo que funciona directamente desde Arquímedes. Entonces, les voy a dejar ahí también con la intriga para que se unan a nuestro diplomado y lo puedan observar y aprender a utilizar de primera mano para los que, digamos, manejan mucho Revit, pues puedan realizar esos presupuestos desde ahí. Entonces, en este momento, si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional sobre el programa, la pueden formular y pues abro el espacio
para las preguntas en este momento. Bueno, permítanme, busco por acá en el apartado de preguntas, no tengo ninguna pregunta y en el chat tengo, me dice Sergio Rodríguez, en esta plataforma también nos permiten realizar el análisis de las cantidades de las cimentaciones o fundaciones del proyecto. Mm, bueno, no le entiendo muy bien. ¿En la plataforma se refiere al Beam Server o al Open Beam Quantity, Sergio? Si se refiere al Open Beam Quantity, si tiene modelado en un programa Beam esa cimentación, sí, lo puede hacer completamente las cantidades. O sea, recuerden que el Open Beam Quantities es para obtener las cantidades de modelos o de ficheros IFC, que es el fichero de intercambio de los modelos Beam. Entonces, si los tiene modelados en algún programa, puede exportar ese fichero IFC y subirlo a la plataforma, se puede hacer completamente. Sí, lo puede hacer completamente. Me dice el ingeniero, el señor Homero, qué pena que es que no veo el nombre completo, dice Homero. ¿Se pueden pasar mis bases de datos de Excel Arquímedes? Sí, se puede hacer completamente. Hay que configurar un poco el Excel, pero básicamente es copiar y pegar. Lo vamos a ver completamente cómo se realiza en el diplomado. También me pregunta Homero, ¿se puede trabajar en Open Beam Quantities con modelos creados en Archicad o Revit? Pues Revit tiene conexión directa con Archimedes, pero también se pueden llevar desde Archicad, desde Revit, desde Allplan, cualquier programa que genere ficheros IFC se pueden llevar al Beam Server Center y descargarlos al Open Beam Quantities. Se puede hacer completamente. Me dice Juan, el programa detalla los materiales, supongo, que debieron usarse en determinado momento de la obra. El programa tiene una opción para generar su programación, su planeación de obra y en base a esta planeación, el programa le determina a usted como el listado o el cronograma de materiales de obra, de maquinaria e incluso de mano de obra le otorga esas funcionalidades. Entonces, pues yo creo, según entiendo ahí como su pregunta, yo creo que se refiere a esa opción. Homero, ¿cómo se vincula CIPECAT con el Open Beam Quantities? CIPECAT con el Open Beam Quantities, del mismo modo, en CIPECAT usted se conecta a la plataforma Beam Server, carga ese proyecto al Beam Server Center y después en Open Beam Quantities lo descarga. Es como la conexión con cualquier otro programa. Lo vamos a ver en el presupuesto, en el diplomado, perdón. Les voy a enseñar cómo se hace esta conexión completamente con la plataforma Beam Server y esa interoperabilidad que vamos a tener con otros programas. También lo muestro, digamos, si tengo un fichero IFC de Archicad, por ejemplo, lo vamos a subir a la plataforma y lo vamos a descargar al Open Beam Quantities. ¿Cuánto dura el diplomado y en qué horarios? Permítame, bueno, muy buena pregunta. Entonces, el diplomado se va a realizar, va a iniciar el martes 23 de enero. Permítame verifico que sea un martes, sí, o sea, es decir, de hoy en 8 días va a iniciar este diplomado. Va a ser un curso intensivo de 10 sesiones en vivo de 90 minutos. El horario va a ser o sea, cada sesión va a ser de hora y media, entonces el horario va a ser este mismo, de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana. 10 días, es decir, vamos a trabajarlos de martes a viernes, es decir, nos toma 2 semanas y media el diplomado. El contenido del diplomado es el siguiente. Entonces, vamos a ver una configuración general del programa, una pequeña introducción a Arquímedes, el generador de precios, pues que ya lo vimos, vamos a verlo nuevamente, la estructura de un presupuesto en Arquímedes, cómo se compone, cómo se trabaja, algunos tips de trabajo.
la creación del nuevo presupuesto, entonces cómo podemos crear capítulos, los subcapítulos, cómo cargar la información o los APUs desde el generador de precios o desde una base de datos propia, pues normalmente nosotros nuestras bases de datos las tenemos en Excel, pues vamos a enseñar cómo cargarlas directamente, la introducción de mediciones y cantidades. Entonces, cantidades sin detalle, con detalle, como ya lo vimos, desde un archivo de AutoCAD, todo lo que es la introducción aplicando la metodología BIM. Entonces, vamos a aprender el Open BIM Quantities, el plugin Revit, vamos a aprender cómo generar programación de obra por medio de la opción de diagrama de Gantt que tiene el programa. Y además vamos a aprender a utilizar el módulo de Arquímedes y control de obra. Y por último, pues la impresión y la exportación de listados que el programa nos permite obtener. Básicamente eso va a ser de esa forma. El costo del diplomado, el diplomado tiene un costo de 1.200.000 porque para este mes de enero se están manteniendo los precios del año pasado y por haber participado en esta conferencia tienen un descuento especial. Entonces, ahí mi compañero les ha compartido la información de contacto o a este número de contacto que ven aquí en pantalla, 311-475-0333. Pueden escribir, ve, estoy interesado en el diplomado, yo participé en la conferencia y automáticamente se les aplica un descuento. Entonces, esa es la información del diplomado de presupuestos que tenemos para el mes de enero. Recuerden, inician la próxima semana. Sebastián, luego envían toda la información del diplomado. Claro, sí, señor. Si desea, pues ya yo les digo aquí a mis compañeros para que le envíen toda la información. O también ahí mi compañero ha compartido los enlaces de WhatsApp para que puedan solicitar esta información. Me pregunta el señor José Fernández, ¿qué funcionalidad práctica tiene el elegir la localización del departamento en el que se desarrolla el proyecto? ¿Tiene alguna incidencia en términos de costos? Sí, totalmente, eh, mi estimado, sí tiene la incidencia en los costos, porque pues es muy diferente los precios que se manejan, por ejemplo, acá en Santander a los que manejan en Nariño. Entonces, a pesar de que, como les digo, es un punto de partida, pues sí hay una diferencia geográfica, una incidencia que tiene. No lo mencioné, el generador de precios SIPE tiene un grupo, son más de 70 personas que están en constante búsqueda y actualización de precios, o sea, es un equipo de trabajo bastante grande que tiene SIPE para la organización de todo lo que es el generador de precios a nivel mundial. Entonces sí tiene incidencia. De pronto, pues en el diplomado podemos hacer la prueba de las diferencias de precios entre un sector y otro. La segunda pregunta me dice, ¿la base de valores de una licencia paga es diferente de la base del generador de precios que está en la web de manera libre o gratuita? Sí, señor, es completamente diferente. Yo no les mostré, pero permítame, acá en el generador de precios, mire, aquí dice que la última actualización, mi licencia en este caso es full, fue realizada en diciembre del 2023. El generador que está gratuito en la versión web, ustedes pueden buscar generador de precios Colombia, se los voy a mostrar acá. Ustedes pueden buscarlo de esta manera, generador de precios Colombia. Esta es la versión gratuita del generador de precios de SIPE. Bueno, parece que está caído en este momento. Tienen una diferencia de aproximadamente entre unos 10 meses a un año de desactualización los precios. Entonces, pues es bastante considerable la diferencia. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de los costos de insumo y los de los valores unitarios en el año? En el año se está actualizando entre 3 o 4 veces. Entonces, como CIPE, anualmente CIPE lanza una versión general. En este caso, estamos en la versión 2024. A mediados de junio se lanza la versión 2025 y dentro de esta versión se lanzan parches. Entonces, dentro de esos parches vienen estas actualizaciones del generador de precios.
Y me dice, cuarto, ¿es posible modificar la base de precios de insumo y que eventualmente modificar los precios que están precargados? Sí, se los mostré durante la conferencia. Directamente en el generador de precios no se puede modificar, pero se pueden modificar es en Arquímedes. Me dice Juan, ¿cuánto cuesta el programa Arquímedes y control de obra? Bueno, esos precios, señor Juan, voy a solicitarle a mis compañeras que se comuniquen con usted para que le otorguen toda esa asesoría de la parte comercial de cuánto cuesta la licencia. Y por último, el señor Omar Gómez me dice, buenos días, por favor, ¿nos puedes compartir el video de la reunión? Tuve algunos inconvenientes. Claro, señor Omar, esta reunión ha sido completamente grabada y aproximadamente el día de mañana se les enviará a todos para que la tengan, la puedan registrar y esto la puedan revisar y pues animarse a inscribirse en este diplomado. ¿Cada cuánto tiempo dictan el diplomado? El diplomado, pues en este momento estamos planeando dictarlo mensualmente. Entonces, para que lo tengan presente. Costo del diplomado, ya lo mencioné, 1.200.000 por haber participado en la conferencia, tienen un descuento especial. Entonces, porfa, pues escriban a los enlaces de WhatsApp, a la información que tienen ahí dentro del chat, y ahí pues se les otorgará toda la información adicional respectiva al diplomado. Entonces, mis estimados, no siendo más, creo que no tienen más preguntas. Con mucho gusto, mi estimado José Fernández. Muchísimas gracias. Entonces los espero que puedan acompañarme en este inicio de año con el diplomado la próxima semana. Entonces que tengan un excelente día, Dios los bendiga.